Bueno, un equipo humano muy golpeado por esta tragedia. La organización Desafío Levantemos Chile, creada por el empresario Felipe Cubillos, tiene sin embargo en carpeta una serie de iniciativas de impacto social que tras la trágica desaparición del empresario seguirán adelante. Sí, nos acompaña en el estudio José Pedro Varela, director de Levantemos Chile, 20 años que conoce a Felipe Cubillos. Felipe decía, los emprendedores somos soñadores. ¿Cómo volver a soñar una vez que Felipe ya no está? Bueno, buenos días, Buenos Andrea, días. Antonio. En realidad tú hacías en tu introducción 20 años conociendo a Felipe y uno se adhiere a sus proyectos y a sus sueños con tanta pasión como lo han hecho personas que prácticamente lo pueden haber conocido en la semana. Felipe tenía una forma de cautivar y de motivar a la gente impresionante y por eso es que somos muchos los que estamos detrás de él. Y él lo decía en su entrevista, sería inmoral dejar de seguir adelante con su pasión, con su proyecto y por lo tanto somos muchos que esperamos poder seguir con su noble causa. Claro, todos conocían después del terremoto especialmente la figura de Felipe Cubillos, lo veíamos un hombre de negocios exitoso, un empresario que podría haberse quedado en esa senda, sin embargo, él optó por otro camino. Pero hay mucha otra gente trabajando. ¿Cuánta gente sigue en Desafío Levantemos Chile y de qué manera se van a plantear de aquí en adelante? Mira, yo creo que la cantidad de gente es muy difícil de determinar. Deben ser por lo menos 50, 60 personas que están directamente relacionadas en cada uno de los distintos proyectos que se están desarrollando o por desarrollar, porque prácticamente todos los días se une gente a Desafío. Desafío es una organización que prácticamente no tiene una estructura rígida, sino que es totalmente flexible y se va amoldando a las necesidades que van surgiendo. Por lo tanto, es un equipo humano importante con distintas experiencias y profesionales de distintas áreas que nos permiten cubrir los proyectos que son muy diversos. José Pedro, bueno, no tuve la oportunidad, la suerte de conocer a Felipe. He conversado con mucha gente que sí durante estas últimas horas, partiendo por Mónica Pérez, quien nos contaba que todavía hablo en presente, que era una persona con muchísimo magnetismo, con muchísimo encanto, que realmente como un imán atraía al resto a sus sueños. Lo conociéramos 20 años, como decías tú, o 2 horas. ¿Cómo era Felipe para quienes no lo conocen? Poder describirlo, poder resumir quizás esa experiencia de haber entrado en contacto con él. Se hace difícil definir a Felipe. Felipe era una persona tremendamente amplia en su manera de pensar, muy cálido, muy cercano a la gente, un caballero. En general, la vela como sistema es la forma en que te enseña a enfrentar la vida de mejor manera. Y Felipe era muy cercano al mar y muy cercano a la familia de la vela. Y en realidad eso lo llevó adelante en todos los proyectos que emprendió en la vida privada. Y finalmente, como una forma de volver a la vida lo que él había recibido, decidió después del terremoto y de la tragedia del año pasado, emprender esta cruzada que afortunadamente tuvo muchos adherentes y ha dado muy buenos resultados a la fecha y esperamos que lo siga teniendo. Claro, seguramente Felipe Cubillos, su deseo más grande en estos momentos sería que la organización siguiera trabajando más fuerte que nunca después de su muerte. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen en carpeta? ¿Cuáles son los principales objetivos y sus desafíos a futuro? Mira, básicamente Desafío tiene distintas líneas de proyectos que está llevando adelante. En el tema de la reconstrucción hay algunos proyectos en vivienda social, ahora hay algunos programas del gobierno a los cuales nos estamos adhiriendo con el fin de poder ayudar a construir casas. Tenemos algunos proyectos, hoy día con Endesa se está llevando adelante un proyecto importante de construcción de jardines infantiles. Son aproximadamente 6 a 8 jardines infantiles que ya se están haciendo, se empiezan a inaugurar de aquí a un mes. Estamos con la campaña de A mí sí me importa, que es una tremenda campaña. Yo creo que en la medida que vaya tomando vuelo va a ser una de las cosas relevantes y que su historia es muy bonita. El A mí sí me importa es la historia de un niño que recorre una playa y encuentra en la arena muchas estrellas de mar. Y él empieza a tomar las estrellas de mar y a devolverlas al mar, una a una.
Obviamente habían miles y él podía tomar solamente algunas. Y otra persona le pregunta por qué lo hace. Si en realidad son tan pocas las que estás pudiendo devolver, que a quién le importa. Y el niñito le dice, bueno, a mí sí me importa. Y de ahí surge esta campaña, que Felipe la toma como ejemplo, y lo que hace esta campaña es unir dos puntas, oferta y demanda. Personas que necesitan, como lo veíamos en la nota de ustedes, que necesitaba tratamiento para su hija, y personas que al otro lado quieren poder ayudar y no saben cómo hacerlo. Y todo eso a través de nuestro sitio web, con un equipo de voluntarios tremendamente potente que va validando las necesidades y va validando a los oferentes y une las dos puntas. Y por lo tanto, personas comunes y corrientes o eventualmente empresas pueden adherirse a ella. Y yo creo que es una campaña tremendamente potente en la que Felipe había centrado mucho de su esfuerzo. ¿Y de qué manera esa parte de la punta que tú me decías, de la gente que tiene ganas de ayudar, pero que de repente no sabe, se enreda, cree que es algo demasiado grande, de qué manera una persona que en estos momentos tiene la intención y la voluntad puede ayudar a través de Desafío Levantemos Chile? Hay que entrar a la página de Desafío Levantemos Chile, ir a la campaña de Así me importa y ahí ofrecer lo que uno pudiese donar, regalar o comprar para alguien, y por otro lado la persona que necesita a alguien hace llegar su necesidad, y por lo tanto eso va a estar siendo validado por los voluntarios de tal forma de que alguien pueda juntar las dos puntas y entregar tal cual como lo decía la nota anterior. Es www.desafiolevantemoschile.cl, todo junto, www.desafiolevantemoschile.cl, y ahí está la invitación a seguir recogiendo, aunque sean poquitas estrellas de mar. Claro, y eso es lo importante, que en el fondo en hechos pequeños quizás, que uno puede decir, bueno, no son muy significativos, de todas maneras se puede cambiar la vida de al menos una persona. Entonces el llamado, me imagino, es que puede ser cualquier tipo de persona, no necesariamente una persona con muchos recursos, grandes empresarios, todos pueden ayudar. Absolutamente. Sí, me llamaba mucho la atención el tremendo compromiso que tuvo Felipe con la reconstrucción. También tenía su lado deportista, ¿no? Para quienes no lo conocieron, velerista, desafiando la naturaleza, y finalmente, ¿no es cierto?, deja ese legado de emprendimiento con muchísimos sueños. ¿Qué diagnósticos había realizado hacia el final, ¿no es cierto? ¿Qué visión tenía él de la reconstrucción del país en términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de mapeo quizás del territorio nacional, y cuántos avances se habían conseguido en las distintas partes donde se estaban realizando, ¿no es cierto?, esfuerzos para volver a poner a Chile de pie luego del terremoto? Felipe era un convencido que los recursos, habían, prácticamente que recursos sobraban. Por lo tanto, lo que faltaban eran buenas ideas y personas que las llevaran a la realidad. Y básicamente eso fue lo que hizo durante este último año y medio. Conseguir recursos, obtener recursos, recibir recursos de gente muchas veces anónima, que a través de Desafío Levantemos Chile vio una forma de poder canalizar esa ayuda y transformarlo en un bien social para un grupo de personas específico. Él básicamente, como decían algunas notas, prefería pedir perdón a pedir permiso, y por lo tanto hacía las cosas. Y ese fue uno de los grandes atributos que ha tenido siempre Desafío, de romper un poco los esquemas y hacer las cosas y transformarlas en realidad, y ese fue uno de los grandes legados que nos ha dejado Felipe. Claro, veíamos en la nota, por ejemplo, una escuela en Talca que había sido inaugurada por Desafío Levantemos Chile, pero sabemos que la obra es en varias ciudades, que están trabajando en muchos proyectos con jardines infantiles. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, en ese caso en particular es un jardín infantil con básica, en un lugar muy vulnerable en los alrededores de Talca, prácticamente una escuelita que estaba por desaparecer, y hoy día es una escuelita en que realmente brilla el sol, como su nombre lo dice, en donde los niños tienen un lugar de esparcimiento y de encuentro entre ellos, y logran obtener y aspirar a una vida mucho mejor de la que muchas veces encuentran en sus propias casas. Por lo tanto, se les abre un mundo, y eso es lo que Felipe siempre nos decía, de tratar de dar oportunidades a todos. Cuando escucho a José Pedro y
la forma emotiva como él relata su relación con Felipe, sus ojos están llenos de lágrimas, uno tiende a creer que se puede cambiar. Absolutamente. Que uno puede hacer algo, que muchas veces uno cree que porque tiene un radio de acción muy pequeño no va a incidir, que no puede agarrar todas las estrellas de mar de la playa y devolverlas al océano. Pero uno puede comenzar a recoger quizás 2, 3, 4 y eso ya va a generar un cambio en la playa. Esa es sin duda la gran lección que nos deja Felipe Cubillos. Justamente esa es la idea y ahí podemos colaborar todos. ¿Estos son proyectos solamente vinculados a la reconstrucción del terremoto? ¿Qué pasa cuando ya no haya esa necesidad? ¿Siguen de todas maneras trabajando en otros proyectos? No, en general yo te diría que son proyectos que están orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Obviamente que partir por tener una casa propia y digna es como la base de cualquier familia que se desarrolla en una sociedad normal. Pero hay múltiples programas ligados al deporte, en que monitores voluntarios a desafíos van a poblaciones marginales y realizan clases de gimnasia a los niños, de tal forma que cuando lleguen después del colegio no se vean en un entorno que prácticamente no les da oportunidades. Y por lo tanto, y eso puede operar y está operando en momentos en que ya la reconstrucción específica para ellos ya es parte del pasado, afortunadamente. José Pedro, nosotros hemos hablado mucho de Felipe Cubillos porque él era la figura más visible, ¿cierto?, de Desafío Levantemos Chile, pero la Fundación perdió en total a 5 personas que trabajaban para ella. Si nos puedes contar un poco de estas otras personas que quizás no son tan conocidas, pero que estaban haciendo una labor igual de importante. Sabemos que incluso había un matrimonio que... Sebastián Correa, Catalina Vela. Exacto, que estaba viajando a la isla. Cuéntanos un poquito más de esas personas que no logramos conocer. Joaquín Arnold se había incorporado a Desafío curiosamente hace aproximadamente 8 meses con un ímpetu tan grande y tan entregado que hoy día estaba haciendo el rol de gerente general, tratando de seguirle el paso un poco a Felipe, que cuesta hacerlo. Éramos varios los que entre varios estábamos tratando de ayudarlo y de monitorear todos los proyectos y Joaquín había logrado una complementación muy grande con él, así que va a ser una pérdida importante. Joaquín era una persona muy humana, padre de familia, de 4 niños y no va a ser fácil. Sabemos que es difícil. Por otro lado está Sebastián y la Cata. 3 niños. Sebastián, arquitecto, y tenía a cargo la construcción de los locales comerciales en Juan Fernández. Adicionalmente a eso estaba Joel Lizama y Jorge Palma, que ellos trabajan en la empresa Columbia y estaban justamente viajando a la isla porque iban a hacer el track de una carrera que se va a hacer en enero. Y la carrera la vamos a hacer igual. Ya tenemos voluntarios para hacer el track y las cosas van a suceder. De todas maneras, sabemos que es así, sabemos que es muy difícil hablar de gente con la que uno fue compañero, amigo, y por eso te agradecemos profundamente que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros. Y nuevamente hacer la invitación a toda la gente que nos está viendo a participar, ¿cierto? A sacar lecciones de lo que dejó Felipe, lo que ha dejado la Fundación completa y hacer algo por el resto, mirar un poco hacia el lado y ayudar en la medida de lo posible. José Pedro, muchísimas gracias por compartir parte de tu dolor íntimo con nosotros. De nada, pues gracias a usted. Muchas gracias. Buenos días.